Hoy vamos a continuar con esta tercera parte de la lección 2 de Romanos, que se subtitula Pablo no se avergonzó del Evangelio. Y son los dos versículos del 16 al 17 del capítulo 1 de los Romanos. Para hacer un poco de memoria, vamos a ver esta diapositiva que nosotros habíamos visto antes. Si ustedes recuerdan, en la introducción de esta lección habíamos visto que en el capítulo 1 se puede dividir en tres partes importantes, que una de ellas es ¿por qué proclamamos entonces el Evangelio? Eso lo vimos en la lección número 1 pasada. ¿Por qué proclamamos en Romanos? Decía Pablo que porque este Evangelio es algo que viene de Dios, es plan de Dios, es propósito de Dios. Es un plan maestro que Dios preparó desde la antigüedad, desde la época de Abraham, para salvar al mundo. Por eso tenemos que proclamar. Por eso Dios llamó a Pablo, lo hizo su siervo, su apóstol, y por eso yo también recibí ese evangelio y tengo la deuda de salir a dar a conocer ese mensaje y el plan de Dios. Es un poco el resumen de lo que vimos en capítulo 1, en la lección 1, de por qué Pablo está proclamando el evangelio. Porque es un evangelio de Dios, proviene de Dios y es salvación para la humanidad. Y a principio, la primera parte de esta lección 2, vimos a quién le proclamamos entonces. Estamos proclamando al mundo en realidad, pero antes él dice a los romanos, a los hermanos que están en dificultad, en persecución, pero su fe es inalterable, es firme en nuestro Señor Jesucristo. Y además, para darles un poco de ese don espiritual, para que ellos puedan sobrellevar y ser firmes en esta fe de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver entonces lo que proclamamos, o sea, cuál es el contenido del mensaje del Evangelio de Pablo, y es referente a Romanos capítulo 1, 16, 17. Bueno, con la primera pregunta dice, ¿por qué la gente se avergonzó del Evangelio en ese momento? En la época de las primeras iglesias, al principio, la gente se avergonzaba del Evangelio. Hoy nosotros no estamos avergonzándonos del Evangelio porque todo el mundo la conoce, todo el mundo se ha aceptado, pero en ese momento, esta nueva idea de que un tal Jesús, que aparentemente parece ser un ser humano y que murió castigado en la cruz, y diciendo que este hombre que murió en la cruz es hijo de Dios y que él murió para perdonar nuestros pecados, esta idea era algo que era un disparate total para la época. No era aceptado por la gente. Hoy día todos nosotros lo aceptamos, pero esa época era difícil. La gente escuchaba y se reía. Le hablaba de eso a los judíos y los judíos se reían. También le hablaba a los griegos y los griegos escuchaban y decían también es un disparate. No me vengan con esa historia, decían. Por eso un poco la gente no aceptaban eso. Y si nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 1, versículos 22-23, dice lo siguiente, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos ciertamente es tropezadero y para los griegos es una locura. O sea que la respuesta, la reacción de la gente del mundo en aquel momento, tanto del mundo judío y del mundo griego, en ese momento había dos clases de mundo, ¿no es cierto? Mundo de ideología. Había un mundo de ideología judía y un mundo de ideología griega. El mundo de ideología judía era todos aquellos que creen en el Dios creador Jehová o Yahvé en ese momento, y los judíos creen en el Dios único y verdadero. Por eso, para los judíos, para que sepan, para que ellos acepten que todo esto viene de Dios, tiene que haber una señal, algo que sea sobrenatural y que lo diferencia de un proceso natural convencional para decir, bueno, esto viene de Dios. Algo así como en caso de Moisés, ¿se acuerdan? Porque Israel le siguió a Moisés y le escuchó a Moisés, porque le tuvo que mostrar esa señal de, ¿se acuerdan cuando Moisés se fue a los líderes después de estar en el monte Sinaí? ¿Vieron cuando estaba en la zarza ardiente?
se encontró con Dios y Dios le dijo a Moisés, ve a tu pueblo, dile que el que soy yo, el que es, o sea, soy lo que soy yo, el Dios de tu antepasado, es el que te envió a ti. ¿Y cómo voy a mostrarle a ellos que esto vino de Dios? Entonces Moisés le muestra al pueblo de Israel, como Dios le mandó, tomar su vara y echarlo al suelo, y esa vara empieza a convertirse en una serpiente. Algo que no es normal, no es natural. Por lo tanto, los judíos piden señal siempre y cuando quieren estar seguros de que esto es algo que proviene de Dios. Pero al ver los griegos que la muerte de Jesucristo simplemente fue la muerte de un criminal, que seguramente para los judíos es el que quebrantó la ley judía y acusado falsamente de que es un criminal que ha quebrantado la ley judía, le estaba pidiendo a los romanos para que lo ejecutara. Entonces, sin saber a profundidad, los griegos, simplemente viendo a un criminal ejecutado en la cruz, creer que él es Dios, es totalmente un disparate, una locura. Y cuando salían a dar ese mensaje, como un mensaje del Evangelio, una buena noticia, nadie lo aceptaba. Entonces la gente un poco, en ese momento, los cristianos no eran una comunidad tan numerosa como hoy día, y eran gente que se reunían a escondidas, con miedo de persecución. Se reunían en la casa de alguien, un pequeño grupo, oraban y creían en el Señor Jesucristo. Entonces, todo esto parecería que el Evangelio es algo vergonzoso. Lo que está diciendo aquí, la gente en ese momento, si ustedes ven, vamos a continuar con este primer punto, los judíos creían en un Dios sobrenatural. Por lo tanto, algo que venga de Dios debía ser probado con señales milagrosas y sobrenaturales para estar seguro de que es algo que viene de Dios. Por eso es lo que pide. Por lo tanto, un Mesías debía ser como Moisés para ellos. Debía ser alguien que pueda ejecutar muchos milagros. A pesar de que Jesús realizó muchos milagros, ellos no creían en Jesús. ¿Por qué no creían en Jesús? Por el simple hecho de que Moisés decía, yo soy un ser humano, pero Dios me envió a ustedes para darles este mensaje y para sacarlos a ustedes de la esclavitud de Egipto. Esto le pareció lógico, le pareció creíble. Pero lo que no le pareció creíble a Jesús, a pesar de realizar sus milagros, sus señales y prodigios sobrenaturales, lo que ellos no podían creer de Jesús era que él decía, yo soy el Hijo de Dios, que él es Dios. Además, cuando Jesús perdonaba pecados, ¿se acuerdan cuando esos 4 amigos trajeron en una camilla atada a un enfermo, bajaron por la azotea? Bueno, en ese momento Jesús le dice, hijo, tus pecados son perdonados, así que levántate y lleva tu camilla. Entonces, al perdonar el pecado, porque solamente Dios puede perdonar pecados, los judíos al escuchar esta palabra de Jesús diciendo, te perdono tus pecados, eso es una blasfemia para ellos. Este hombre es un blasfemo, ¿cómo puede él perdonar pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Pero ellos lo que no sabían era que Jesús es Dios. Por eso, en todos estos ministerios de Jesús, los judíos, a pesar de la señal, no podían creer el Evangelio de Jesucristo por el simple hecho de que para ellos Dios debe ser un espíritu invisible. No puede ser alguien que tenga carne y hueso. Y eso es lo que no le permitió a los judíos creer en el Evangelio. Después vamos a ver más profundamente en esto, cuál fue el plan de Dios. Pero después, los griegos, fíjense que los griegos en ese momento estaba de moda, ¿qué cosa? La filosofía. Los griegos no creían en las cosas sobrenaturales. La cultura o la ideología griega era una ideología donde debía basarse todo razonamiento en base a la mente y al raciocinio. Entonces, ellos lo que desarrollaron fue una ciencia llamada filosófica. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es el uso de la mente humana para tratar de entender su vida, todo lo que él ve a su alrededor. Cuando el hombre nace en este mundo, enfrenta muchas cosas en su vida. Y ellos quieren dar explicaciones por qué ocurren tales cosas en su vida. Y explicaciones de por qué ocurren tales cosas.
Y todas estas explicaciones quieren obtener la respuesta a través de su razonamiento, dejando de lado a Dios. Pero los judíos no iban por razonamiento. Los judíos creían en un Dios y los judíos basaban toda su ideología en la palabra de Dios. Por eso son dos culturas que chocan. Pero los judíos, a diferencia de los griegos, creían en el Dios verdadero, pero los griegos por eso tenían muchos dioses. Como todo es nacido de su mente humana, los griegos creían dioses del amor, dioses del dinero, dioses de la felicidad, dios de fecundidad, en fin. Ellos creían que todas las cosas en la vida de uno venía de un Dios que tenían distintos nombres, lo cual era una mentira. Lo más lamentable de hoy es que toda la ciencia humana están basadas en estos razonamientos filosóficos de los griegos. Por eso los griegos, es decir, el mundo helenístico, que es también el imperio romano en ese momento, solo aceptaban que era verdad cuando era aceptable con su lógica filosófica o con su sabiduría con la mente humana. Y consideraban que solo los criminales son condenados en la cruz. Por lo tanto, para ellos, Jesús, que murió en la cruz, era un disparate pensar que Él es un Dios. Por lo tanto, si nosotros vemos en la pregunta siguiente, dice, ¿por qué Pablo no se avergonzó del Evangelio? Versículo 16. Y dice, pensemos sobre el poder de Dios para salvación. ¿Y quién puede experimentar el poder del Evangelio? Pablo dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Para Pablo, el Evangelio de Cristo, que algunos creen que es una locura o que es un disparate, dice, yo no me avergüenzo de este Evangelio de Cristo, porque no es simplemente una historia inventada, sino es literalmente un poder de Dios para salvar al mundo. Por lo tanto, es poder de Dios para salvación, que es el título de esta lección. Por eso, este versículo 16 y 17, en realidad, es un versículo central, es un versículo clave de todo Romanos. Porque Romanos está hablando de que la salvación se obtiene por este poder de Dios, por este plan poderoso de Dios de enviar a su Hijo Jesucristo. Que por eso que esa salvación se le da a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por lo tanto, todo este plan de Dios de salvación es una promesa de Dios dado al pueblo judío desde la antigüedad y además también para todo el mundo gentil, que en ese momento era el mundo helenístico, el mundo griego, liderado por el Imperio Romano, por supuesto. Pero para Pablo todo tenía sentido. El Evangelio de Cristo, que Cristo haya muerto en la cruz, que Cristo haya derramado la sangre, y todo esto tenía sentido y era verdad, que la muerte de Jesús en la cruz era la manera de salvar al mundo y que todo aquel que cree en este hecho espiritual es salvo. O sea que este evangelio que Pablo declara es verdad. No es para avergonzarse, no es un disparate, sino que esto es la verdad. Y eso es lo que Pablo está diciéndole a la iglesia cristiana de los romanos. Todo esto es porque Pablo entendió el plan maestro de Dios de comenzar la salvación primero con los judíos y luego extendió al mundo entero, y esa tarea de extender el evangelio al mundo entero le dio a Pablo, legó Dios a Pablo, le ha encargado a Pablo esa tarea de llevar el evangelio al mundo. Y si vemos en la pregunta número 2, dice, ¿qué se revela en el evangelio y cómo podemos conseguir la justicia de Dios? Dice el versículo 17 en la primera parte, dice, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe. Ahora Pablo empieza a explicarle más claramente por qué este evangelio que estamos hablando es un plan de Dios que no debemos avergonzarnos. A pesar de que toda la gente en ese mundo lo critica, y cuando predica este evangelio de Jesucristo crucificado en la cruz, que murió, resucitó, bueno, este mensaje que los griegos no creían, como que una persona muerta al tercer día resucitó. A pesar de darle testimonio a los testigos oculares,
La gente no le creía porque eso es imposible, dice. No, eso no cabe en la mente humana, que una persona que ha estado muerto en el tercer día pueda resucitar. Es un disparate. No me vengas con esa mentira. Así que consideraba el cristianismo como una farsa, como una estafa, una locura. Por lo tanto, cuando empieza uno a predicar el evangelio, la gente era reacia a escuchar ese evangelio. Por eso, ante esa gente que es muy reacia a escuchar el evangelio, dice Pablo con toda seguridad, esto no es una mentira, no es algo para avergonzarnos. Tengo fe y estoy seguro de que esto es un gran plan. No solamente es un plan, sino Dios ha realizado y es un poder de Dios. Fíjense esta palabra que utiliza Pablo. Es poder de Dios para salvar al mundo de sus pecados. Ya al hablar de poder, que la muerte de Jesucristo sea un poder, significa que acá hay algo espiritual que va más allá del mundo visual. Porque Pablo dice que esto es una justicia de Dios. Porque este evangelio es algo que Dios revela su justicia. ¿Qué se entiende por justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? Porque en la antigüedad Pablo utilizó esta palabra legal romana. Fíjese que en Roma la justicia, hoy día inclusive la justicia o sistema judicial hoy día de mucha gente del mundo, en realidad está muy basado también en el sistema legal judicial de los romanos. Por lo tanto, utiliza la palabra justicia como que es algo de acuerdo a la ley, algo que no va en contra de la ley. Eso es justicia. De la misma manera, utiliza Pablo la palabra justicia como algo que no va en contra de las leyes de Dios, de la palabra de Dios dada al pueblo de Israel. Porque Dios dice que el nacimiento, la muerte en la cruz y la resurrección de Jesucristo es algo que Dios planeó, es la voluntad, y algo que no va en contra de esa voluntad, sino que ahí se revela esa voluntad de Dios, esa justicia de Dios, ese plan de Dios, ese objetivo y propósito de Dios. Ahí se revela en el Evangelio de Jesucristo, está diciendo. Por lo tanto, la muerte y la resurrección de Jesucristo no es ningún disparate, sino eso es poder de salvación de Dios y además es la justicia, plan, propósito de Dios programada, planeada desde la antigüedad. Y esto es revelada de fe en fe, dice. Se revela de fe en fe. Y ahora vamos a ver un poco de qué quiere decir de esto que se revela la justicia de Dios de fe en fe, porque no es muy fácil de entender simplemente en estos términos. La justicia romana consideraba justo a uno a través del mérito de uno de no quebrantar las leyes romanas. Por lo tanto, la justicia de Dios es de no quebrantar las leyes de Dios dada a través de Moisés. Pero el Evangelio, que es la buena nueva de Dios, dice que revela que esa justicia se logra no a través del mérito de uno. Si bien la justicia de las leyes romanas la justicia se obtiene a través del mérito de uno, o sea, yo tengo que cumplir leyes para ser justificado, eso era lo que decían los romanos. Pero el Evangelio es diferente. El Evangelio no es que tú vas a ser justo porque tú has cumplido al pie de la letra todas las leyes de Dios. En primer lugar, porque las leyes de Dios no son cumplibles a la perfección para el hombre. Todo hombre que quiera cumplir a la perfección todo el espíritu de la ley de Moisés falla. Los más ortodoxos judíos, que eran los fariseos, que querían dedicarse su vida a cumplir tal cual al pie de la letra la palabra de Dios, tampoco fueron capaces de cumplir las leyes. ¿Por qué? Porque el mismo hombre ve pasar a una mujer y ya en su mente tiene pensamiento de lujuria, ya está quebrantando la ley, porque es así. Entonces, hoy día, también los judíos ortodoxos, si ustedes van a Israel, hay lugares donde viven solamente los judíos ortodoxos, hay sectores de judíos ortodoxos que ni siquiera permiten que usen teléfonos celulares, porque ellos creen que el teléfono celular es un medio de estar en contacto con el mundo y que las persuasiones del enemigo Satanás también entran por el teléfono.
Hoy día uno por teléfono puede entrar a las redes, sitios web donde no son dignos para un pueblo de Dios, por ejemplo. Es decir, el teléfono para ellos puede ser un medio que puede llegar a pecar. Por eso no permite hasta el teléfono, para no quebrantar la ley de Moisés. Así que para Dios, la ley de Moisés dada al pueblo de Israel no es una ley cumplible al pie de la letra. El hombre por sí mismo no puede decir: yo soy justo porque he cumplido a la perfección todas las leyes de Dios. Nadie es posible decir. La prueba está en que cuando los judíos, los maestros de la ley, los fariseos capturaron a una mujer adúltera, y cuando Jesús le dijo que tire la primera piedra de ustedes que no tenga pecados, y nadie fue capaz, porque ya saben que nadie es capaz de decir yo soy justo. Todo el mundo en su conciencia sabe que el hombre es pecador ante Dios. Entonces ahí estaba un poco el dilema de los judíos. ¿Por qué Dios me ha dado esta ley? Los judíos creían que si yo cumplo las leyes y respeto todas las palabras de Dios, eso me va a hacer justo delante de Dios y eso es lo que me va a traer salvación del pecado. O sea, la salvación para un judío era de cumplir las leyes para ser salvo y para ser considerado justo. Y esto era lo que no era. Pablo era judío, sabía muy bien. Él toda su vida se dedicó como fariseo ortodoxo judío tratar de cumplir las leyes de la palabra de Dios. Y se dio cuenta que cada vez cuando más quiera hacer el hombre no puede llegar a ese nivel de Dios. Pero él se encontró con un perdón que lo liberó de esa atadura de querer seguir esforzarse en el cumplimiento de la ley, porque él encontró con un perdón. Tú eres perdonado, no por tu mérito, no porque tú has cumplido las leyes, sino porque el Evangelio, la buena noticia para el pecador, o la buena nueva de Dios, revela que esa justicia se logra no a través del mérito de uno, sino a través del mérito de otro. En este caso, del unigénito de Dios, Jesucristo. Entonces, uno solo debe tener fe de que Dios ha cargado toda mi condena a su Hijo Jesucristo. Y este es el contenido de lo increíblemente buena noticia. Esta es la noticia más increíble para todo pecador, porque ya no tienes que esforzarte más, sino recibe por gracia el perdón, por fe. Así que esa es la justicia, ese es el plan de Dios de justificarte, de que tú eres justo. No te consideraré justo por lo que tú has hecho respecto a la ley, sino si tú creíste o no en Jesucristo. Cuando acá dice de fe en fe, la palabra de fe en fe fue traducido así un poco lamentablemente en distintos idiomas, pero siempre digo que vayamos al original, porque la palabra cuando dice de fe en fe es decir ek pistos eis pistin. Es decir, esto es fe, pistos o pistin es fe. Y ek es una proposición que quiere decir desde y eis es hasta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la justicia de Dios es revelada desde fe hasta fe, quiere decir. Y esto es una expresión idiomática en griego. Esto es de punta a punta. ¿Vieron cuando está cubierto de punta a punta? Y esa manera de expresar en el idioma español también cuando decimos desde punta hasta la otra punta, está diciendo completamente, ¿no es cierto? No sé si me explico. La palabra decir de fe en fe es que comienza con fe y termina con fe. En el medio que es todo fe. Por lo tanto es completamente en fe. No hay nada más que fe. Desde fe hasta fe. Y es fe, todo fe. Esa expresión quiso decir Pablo. Ek pistos eis pistin. Eso quiere decir, esa justicia de Dios solamente se revela a través de fe. Eso es lo que está diciendo. Sola por la fe. Y después termina aclarando esto. Y es que por eso está escrito, dice Pablo, que el justo solo será justo por la fe. Únicamente por la fe. Está enfatizando. Por eso, decir de fe en fe es de punta a punta, es decir, desde fe hasta fe, lo que enfatiza que es solo por la fe. Y es a través de fe
y es únicamente por la fe uno puede ver que esto es la justicia de Dios. Dios nos considera justos únicamente viendo la fe, no viendo tus méritos, a ver si cumpliste o no las palabras. ¿Por qué? Entonces Dios nos ha dado la ley de Moisés. Es para que uno se dé cuenta de que uno, cuando quiere llegar a cumplir la voluntad de Dios, el hombre no es ni más ni menos que pecador. Por más que quiera cumplir por mi mérito, no puedo llegar a cumplir y satisfacer el nivel de satisfacción, el nivel de exigencia tan alta de Dios. Por lo tanto, uno no tiene más que frustrarse y decir, el hombre no es más ni menos que un pecador y necesita la gracia de Dios. Por lo tanto, la ley de Moisés les ha sido dado al hombre para que uno se dé cuenta que uno no es ni más ni menos que pecador. Y que si uno no es por gracia de Dios, uno nunca podrá ser justificado. Es para que entienda de una vez que el hombre es pecador. Y uno se da cuenta, en la vida siempre uno se equivoca delante de Dios. Les hago una pregunta, hermano. ¿Qué es el pecado para Dios? La palabra pecado significa hamartia en griego. Y dijimos la vez pasada que hamartia es algo que yerra al blanco. Eso se llama pecado. Si el blanco es la voluntad de Dios y uno siempre yerra al blanco, no es coincidente con el blanco, eso es lo que se llama pecado. Es decir, cuando la mente humana no es igual, no está en perfecta sintonía con la voluntad de Dios, a eso se le llama pecado. Que la mente humana está siempre errado del objetivo que es el plan de Dios. El hombre siempre quiere sintonizarse con Dios, pero siempre le falla. Cuando siempre nuestro pensamiento le falla, ahí empieza el problema. Porque cuando el pensamiento está fallando, es diferente al pensamiento y a la voluntad de Dios, esto inmediatamente nos lleva a accionar diferente a la voluntad de Dios. Fíjense que exactamente eso es lo que ocurrió en el Edén. ¿Qué es lo que hizo Satanás a Adán y Eva? Le metió en la cabeza pensamientos diferentes a la palabra de Dios. Dios le dijo, el día que comieres de ese árbol del fruto del bien y del mal, ciertamente morirás, así que no lo comas. Podrás comer todos los árboles de la huerta, pero menos ese árbol, nunca lo comas, porque el día que comas, morirás. Esa fue la palabra de Dios. ¿Y qué le sembró aquí en la mente? Una idea diferente a la palabra de Dios. Y le dijo, no, Eva, no te vas a morir. Cuando comas eso, no te vas a morir, le dijo Satanás. Al contrario, tú vas a ser como Dios. Una mentira. Entonces, ¿qué pasó? Escuchó al enemigo, lo tomó y lo aceptó y le creyó, y al creerle ya en la mente que se le sembró en la cabeza, empezó con un accionar de agarrar el fruto y comérselo, lo cual estaba en contra de la voluntad de Dios. Hoy día también el pecado es algo que comienza con un pensamiento diferente a la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios. A eso se le llama pecado. Entonces, ¿quién puede intrometerse aquí? El enemigo Satanás y sus demonios. Son espíritus que pueden entrar a darnos pensamientos en contra de Dios. Inclusive yo también, muchas veces, soy engañado por estos. Seamos sinceros, a veces estos enemigos nos ponen en la cabeza diciendo, no, tú tienes razón, reclama tus derechos, tú tienes que seguir lo que tu corazón siente, haz lo que tu corazón dice, sigue tu corazón, sigue tus pensamientos, sigue tus corazonadas. Eso es lo que pone el enemigo. Y siempre dice, sí, lo que tú pensaste, tienes razón, síguelo, haz adelante. Siempre nos pone eso. Y por eso, ¿qué pasa? Según mi mente, parece que esto es lo correcto. Y empiezo a ejercer y sigo adelante con mi pensamiento. Y a veces puedo estar equivocado si uno no se fija en la palabra de Dios. Y cuando algo no le sale de acuerdo a mi pensamiento, uno se enoja, se pone nervioso y se enoja. ¿Y eso es por qué? Porque es el enemigo. Y muchas veces nos ocurre. ¿Y por qué tenemos peleas matrimoniales? Es porque cada uno tiene su pensamiento diciendo que su pensamiento es correcto.
a veces no se sabe qué pensamiento es correcto y eso puede venir del enemigo. Y entonces empieza ahí ya a entrar en esa artimaña del enemigo de empezar a romper la paz, romper la armonía familiar. Y todo esto, ¿de dónde viene? Viene de acá, de empezar a destruir aquí, destruir, poner pensamientos diferentes a la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice, más que nada, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Tenemos que cuidar este pensamiento. Y es donde falló Adán y Eva. ¿Cómo podemos cuidar este pensamiento? Siempre estar aprendiendo la palabra de Dios. Siempre estar cotejando si lo que yo estoy pensando está de acuerdo a la palabra de Dios, si está de acuerdo con la voluntad de Dios. Si esto lo que se me vino en la cabeza es algo que el Espíritu Santo de Dios me ha dado o es algo que el enemigo me ha puesto. A veces el enemigo me pone en la cabeza pensamiento que así a simple vista parece que es algo que viene de Dios, pero a veces no. Ayer yo estaba orándole a una hermana en Argentina que ella tiene fuertes experiencias demoníacas. Ella empieza a ver cosas, empieza a oír voces y estamos orando por ella. Ella estuvo hace un año, nos visitó, la ministramos y fue bien. Y a ella le enseñamos de que tu hermana tiene que arrepentirte, vivir, entregar tu vida de acuerdo a la palabra de Dios. Ella era creyente, por eso recibía a Jesucristo, pero aún así, si tú sigues al mundo, vas a seguir expuesto al enemigo. Entonces, recibe a Jesucristo, expulsa a esos enemigos en tu cabeza y en tu corazón en el nombre de Jesucristo, porque la palabra de Dios dice, en mi nombre expulsarán demonios, palabra de Jesús. Así que si la palabra de Dios dice expúlsalo en el nombre de Jesús, expúlsalo en el nombre de Jesús. Porque así dice la Biblia, la palabra de Jesús. Ella dijo que sí, aquí estuvo bien. Se fue a la Argentina. Después de un año que no entraba a estos estudios bíblicos, después nos llamó su hermana diciendo, mi hermana que está endemoniada, otra vez con muchos problemas, por favor, pastor, si podía atenderla. Bueno, llamó otra vez. ¿Y sabe lo que dice ella? Sí, pastor, pero yo un día oré a Dios y Dios me dijo que lea la Biblia. Entonces yo leí la Biblia, pero cuando leí la Biblia por una semana me trajo paz. Pero después de la semana volvió otra vez estos demonios, decía. Claro, yo le dije, hermana, esa palabra, ¿estás seguro que vino voz de Dios? De que lea la Biblia. Porque ella consideraba que leer la Biblia era como un cábala. No era la fe, sino consideraba que si yo leo la Biblia, los enemigos se irán. Yo le dije a ella, hermana, ¿dice eso en la Biblia? Que cuando tú leas la Biblia los demonios se irán. ¿Jesús alguna vez expulsó demonios leyendo la palabra? No. Fíjate, hermana, que los enemigos son tan astutos, son más astutos que ti, así que nunca pienses que tú serás más inteligente que ellos. Ellos son siempre más inteligentes que tú y te está engañando como si ellos fuera Dios y que te dijera falsamente, bueno, lee la Biblia, porque leyendo la Biblia ellos no se van a ir de tu vida. Pero si tú empiezas a usar el nombre de Jesús, para eso tiene que ser una persona capaz, apto, tener la potestad y la autoridad de poder usar el nombre de Jesús, no como aquel hechicero que dice en el capítulo 19 de los Hechos, ¿no? Aquel que ni siquiera conoce a Jesucristo. Primero tiene que ser arrepentirte, vivir la vida como Dios quiere. Entonces, cuando tengas esa capacidad y la autoridad para usar el nombre de Jesús como hijo y criatura de Dios, entonces échalo en el nombre de Jesús, porque ese enemigo no lo echa ningún ser humano, sino solamente Jesús puede echarlo, el Dios Todopoderoso. ¿Y cómo lo hace? La palabra de Juan 14:13 dice, si todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, dice Jesucristo. Le dije, por eso, hermana, fíjate que el enemigo te está engañando, que lea la Biblia. ¿Y qué vas a ganar con eso? Nada. Por eso el enemigo sabe que si te está errando de la voluntad de Dios para que tú creas que leyendo la Biblia que el demonio se va a ir, te está mintiendo, no es así. Por lo tanto, muchas veces lo que se te viene en la cabeza como palabra de Dios, a ver si esa es voz de Dios, voz del Espíritu Santo, no todo lo que se te viene a tu mente vienen de Dios. Así que, fíjate, te engañó otra vez. Estar engañado otra vez y pensar otra vez errado
diferente a la palabra de Dios, a eso se le llama pecado. La esencia del pecado, en definitiva, es tener pensamientos erróneos diferentes a la voluntad de Dios, lo cual nos lleva a un acto equivocado delante de Dios. Por lo tanto, la justicia de Dios siempre es necesaria para todo ser humano. Por eso todo ser humano necesita de Jesucristo. Nadie hoy día puede decir, yo no necesito de Jesucristo, yo con mi obra puedo llegar a lograr cumplir todo de Dios. Imposible. Ningún judío hoy día puede decir, todo yo he cumplido como Dios manda. Y al darse cuenta que nadie podía, decían, ¿para qué tenemos entonces esta ley? Muchos judíos hoy día no creen más en eso. Eso dice que fue algo que pasó de moda. Creen en el Dios, pero muchos todavía no creen que la salvación se obtiene así. Pero ustedes ven después, hay unos judíos mesiánicos, unos judíos que creen en Jesucristo porque ellos entendieron, como Pablo entendió, la verdad. ¿Por qué Dios mandó a Jesucristo? Porque todos los judíos mesiánicos en todos sus antepasados vivían su vida por 1500 años matando animales, porque Dios le mandó a través de Moisés de matar animales. Si tú cometiste un pecado, trae un animalito, pon tu mano en ese animalito, lo cual simboliza que tu pecado se transfiere a ese animal, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. Y ese alguien era ese animalito en la antigüedad. Pero durante 1500 años le lavó el cerebro a los judíos de que así debe ser. El pecado se lava a través de la muerte y del sacrificio de un animal, pensaban. Pero lo que no entendieron los judíos era que Dios tuvo que venir con cuerpo de hombre. Y ese es el poder de Dios. Por eso Pablo dice, este es el poder de Dios. Que Dios es tan poderoso que es capaz de eliminar el pecado de la humanidad a través de convertir el Dios Espíritu, Hijo, en un cuerpo de hombre. Y esto es poder de Dios. Y ese poder de Dios que sobre él recayó todo el pecado de la humanidad. Alguien debió morir pagando el precio. Ese fue el unigénito de Dios. Y su cuerpo fue mutilado, latigazos, arrancado, para recibir toda la condena de nuestro pecado que debemos recibir nosotros. El sufrimiento, la enfermedad, todo lo llevó él en la cruz. No solamente eso, con su sangre preciosa derramada, la sangre significa vida, y él entregó su vida para un pecador que debía morir. Entonces la buena nueva es esa redención lograda por el unigénito de Dios. Y esta es una buena noticia para todo el pecador, para el mundo. Pero ¿cómo podemos recibir esto? Es únicamente entender este plan de Dios que fue llevado a cabo y que realmente fue Jesús, el unigénito de Dios, que vino en carne propia a vivir como ser humano y llevar como ser humano todo el pecado de la humanidad del ser humano. Ese castigo. Porque Dios amó tanto al mundo, que no escatimó a su Hijo unigénito, para que Él pagara todo el precio de mi pecado sobre Él, que recayera todo el castigo sobre el unigénito de Dios. Y esto es algo tan grandioso, tan maravilloso, que no se debe avergonzar. Y Pablo estaba tan convencido como un judío mesiánico que lo entendió toda esa historia de sus antepasados que por miles de años estuvieron matando animales. Y eso era simplemente un recordatorio de que va a venir el Hijo unigénito que va a morir como ese animalito, que va a ser el Cordero de Dios, el verdadero, que va a quitar el pecado del mundo. Y cuando se dio cuenta de eso, Pablo se volvió casi loco, se entendió esto. ¿Cómo es posible? Esto es una verdad tan grande que todo el mundo debe recibir. Y este es el contenido de lo que predicamos. Este es el núcleo del Evangelio. Y es lo que está diciendo Pablo. Y por eso este versículo 16 y 17 es lo que Pablo está recalcando y es el centro. Él después va a empezar a explicarlo más en detalle, pero el centro es esto. Que la justicia, este plan, este propósito de Dios se revela únicamente, completamente a través de la fe, que es de fe en fe. Y la pregunta 2 siguiente dice, ¿qué palabra citó Pablo para apoyar la justicia de Dios? Entonces Pablo, para avalar esto, citó la palabra de Habacuc, del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4, donde él cita diciendo,
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ustedes aquí tienen el pasaje de Habacuc 2:4, dice, he aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá. Así que inclusive en el Antiguo Testamento, todo aquel que debía morir por su pecado no era muerto. ¿Por qué? Porque también era salvo no por sus actos de llevar el animalito y matar el animalito, sino en la antigüedad también ellos eran perdonados por la fe de que en el futuro vendrá el Mesías, quien morirá como este animalito que hoy estoy matando, para que él muera en mi lugar, y es el que va a perdonar todos mis pecados. Por lo tanto, la muerte de Jesucristo no solamente salvó a todos los que nacieron después de Jesucristo, sino también la muerte de Jesucristo salvó a todos los que por fe murieron antes de Jesucristo en el Antiguo Testamento también, ejecutando también los mandamientos de Dios de sacrificar animales, pero lo hicieron por fe, por fe. Por eso el justo solo por la fe vivirá, decía Habacuc. Recuerden, hermanos, que Pablo escribió la epístola a los cristianos en Roma en una situación histórica donde eran perseguidos y atacados por otras religiones. Decían que era todo un disparate, una locura lo que predican estos cristianos, es toda una herejía, son todos unos locos, unos fanáticos, decían. Pero tener fe en Jesús era como estar dispuesto a morir por la fe en ese momento, porque inclusive eran considerados una peste. Pensaban que el cristianismo era una ideología que empezaba a corromper una mentalidad sana, lógica, razonable de la filosofía griega. Por lo tanto, los cristianos eran unos locos, una peste, pensaban ellos. Era una herejía total, tenía que ser eliminado. Eso era el cristianismo en esa época. La intención de Pablo era de ir a impartir las verdades del mundo espiritual de Dios, que solo por el Espíritu Santo de Dios se puede discernir estas palabras y las verdades de Dios. Por lo tanto, el entender que Cristo murió en la cruz para darnos esa paz y esa salvación y el perdón de pecados, solo esto es entendible completamente a través de la obra del Espíritu Santo, que nos da esa convicción. Y cuando estamos seguros de que Cristo murió por nuestros pecados, entregamos nuestra vida a través del bautismo y entrega total de nuestra vida a Cristo, para que entonces el Espíritu Santo entra en mi vida a señorear y a morar en mi vida. Y eso es lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo, que es lo que todo cristiano hoy día debe recibir. Y como señal, como prueba de esa unción del Espíritu Santo, como ese bautismo del Espíritu Santo, empezamos a tener tanta convicción y poder del Espíritu sobre nuestra vida, y pasa a ser hombres que cuando oran en el nombre de Jesucristo podemos expulsar demonios, poner manos sobre enfermos y sanar enfermos. Palabra de Jesús, no estoy inventando cosas. Y esto es el verdadero cristiano. Muchos en la iglesia no creen en esto. Entonces se quedan a mitad del evangelio. No tiene un evangelio completo. En un pistis una hermana salió a dar su testimonio diciendo: yo he estado en el camino del Señor tantos años y no sabía hasta ahora que existía el Espíritu Santo, decía ella. ¿Cómo es posible? Pero para ser un cristiano, lo primero que tiene que hacer es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y la iglesia tiene que tener el deber de ungirle con el Espíritu Santo a todo cristiano que empieza a creer en Jesucristo, como hizo Pedro a Cornelio. Y eso es normal, pero no lo hacen. ¿Y quién es el que está impidiendo hacerlo? El enemigo, el diablo. No quiere que la iglesia sea ungida por el Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que no lo son. Más acá en Estados Unidos hay mega iglesias que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. En cuarto lugar, en el mundo romano, la justicia era el resultado del mérito de cada uno, pero el evangelio de Dios es que el poder de salvación, esa justicia de Dios, es a través de la fe en la muerte y sacrificio y resurrección de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén, hermanos. Así que esto es el centro del evangelio que está predicando Pablo en esta carta a los romanos. Así que ya con esto está dando una introducción Pablo a la iglesia de Roma. Y vamos a ver cómo prosigue esto en las próximas semanas. Amén. Bueno,
Vamos a cerrar nuestros ojos y damos gracias al Señor. Entonces recuerden que todo cristiano hoy día tiene que ser aquel que pueda apreciar el valor de lo que es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es un plan milenario de Dios. Dios lo programó, ese propósito de salvar al mundo, pero como Dios es poderoso, es capaz de enviar a su Hijo, que es espíritu, que se encarnara en un ser humano, que tenga carne y hueso para poder derramar sangre. Y bueno, esto no es un disparate, no es algún invento descabellado, sino eso es pura verdad, pura verdad. Y en aquel momento, para Pablo realmente era muy difícil, en un mundo reacio, en un mundo muy intelectual, en un mundo muy lógico, de querer aceptar esta verdad del Evangelio de Cristo, que es del mundo espiritual. Bueno, nosotros sí la hemos aceptado, la hemos tomado, lo consideramos como nuestra verdad y nosotros estamos por la guía del Espíritu Santo declarando que el Evangelio de Jesucristo, que solamente la muerte y resurrección de Jesucristo es lo que nos ha perdonado para todo aquel que tiene fe en esta obra milagrosa, poderosa de Dios, por amor al mundo, ha enviado a su Hijo unigénito como sacrificio, como ese Cordero de Dios. Amén. Bueno. Pastor. Sí. Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Todo lo que quiera. Bueno, gracias. Usted habló de una persona que era creyente, que estaba endemoniada. Sí. Y esto me causa un poco de duda porque hay un pasaje en la Biblia donde Jesús menciona que una casa no puede estar dividida, donde no puede morar el enemigo y el Espíritu Santo a la vez. No sé si está en Lucas 11, creo. Y bueno, yo tenía entendido eso, que cuando uno es creyente y está, cuando ya ha sido sellado por el Espíritu Santo, no puede venir el enemigo a morar dentro de esa persona. No sé si usted tiene una opinión diferente. Bueno, yo le voy a hacer entonces una pregunta. Si una persona recibe a Jesucristo en su corazón, que está morando, puede ser que uno esté las 24 horas de los 7 días de la semana siempre con Jesucristo. Yo considero que Jesús vive en el corazón del creyente 24/7, solamente que cuando nosotros pecamos, entristecemos al Espíritu Santo, pero no nos abandona. Claro, entristecemos el Espíritu Santo. Pero fíjense, usted después vea su vida, su experiencia, después véalo con el tiempo. Siempre lo dejo esto un poco en suspenso. Cuando nosotros empezamos a creer en Jesucristo, pero si uno no es una persona llena del Espíritu Santo, siempre estamos expuestos a que el enemigo pueda entonces entrar a nuestra vida y a tirar falsas verdades, digamos, ¿no? Entonces, en primer lugar, esta hermana endemoniada no ha tenido una unción del Espíritu Santo todavía, porque ella creyó en Jesucristo, recibió a Jesucristo, pero todavía no tiene esa unción del Espíritu Santo. Y el enemigo tiene tomada, es un caso que es muy especial. Primero tiene que conocer su comportamiento. A veces está como que cree en Jesucristo y de repente cambia su forma de ser y es totalmente otra persona. Entonces aquí hay realmente obra del enemigo, evidente, ¿no es cierto? Por eso no vamos a hablar dos cosas diferentes. Lo que usted está preguntando es cuando una persona es lleno del Espíritu Santo. Yo, por ejemplo, hoy me considero lleno del Espíritu Santo, una persona que jamás voy a dejar a Cristo. Voy a compenetrarme a predicar el Evangelio y dar a conocer el Evangelio hasta inclusive entregando mi vida por Cristo. Entonces, yo me considero, dentro de todas mis debilidades como ser humano, dentro de todas mis imperfecciones, trato de hacer lo mejor para que el Evangelio de Cristo sea expandido lo mejor posible a la más cantidad de personas. Esto es una de las características de hombres que han sido tocados por el Espíritu Santo. Hay mucha gente en la iglesia que no tiene esta unción del Espíritu Santo todavía, porque consideran que simplemente ir a la iglesia es simplemente uno es cristiano, de irse los domingos y después dedicarse toda su vida de la semana como ir al trabajo y considera cristiano, pero cuando se enfrenta con enemigos no sabe qué hacer, escucha a veces voces, enfermedades
O sea que hay muchos cristianos que no están en el nivel que debe tener, que está hablando los hechos. Aprendimos los hechos la vez pasada. Entonces, al no estar al nivel de los apóstoles, de ser un hombre ungido, lleno del bautismo del Espíritu Santo, todavía hay cristianos que están en formación, que recién creyó a Jesucristo, que es la diferencia que está entre un Pedro que recibió a Jesucristo y lo declaró como Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero no tuvo más remedio que negar 3 veces. Entonces, yo le quiero dar este ejemplo para que usted vea que en este Pedro, que si bien recibió a Jesucristo y es obra del Espíritu Santo, al negar 3 veces a Jesucristo, eso es obra del enemigo. Entonces, él no llegó a este nivel, que este nivel lo va a llegar en el capítulo 2 de los Hechos. Cuando recibe el Pentecostés, la unción del Espíritu Santo, Pedro cambia totalmente su ser. Pedro tenía miedo de los romanos. Ustedes imagínense que en ese momento los romanos agarraban a los judíos y le decapitaban cuando querían, hasta los sacrificaban así con su sangre de los judíos, daban como sacrificio a sus dioses. Así que decir que Cristo y oponerse a los romanos es como morir. Pero resulta que cuando recibe el Espíritu Santo, Pedro no tiene más miedo de los romanos, sino al contrario, ni bien cuando recibe el Espíritu Santo, su unción del bautismo, empieza a dar todo 2 capítulos de sermón. Ustedes fíjense en Hechos, capítulo 2, después final del 2 hasta el capítulo 3, Pedro empieza a dar todo un sermón acerca de quién es Jesucristo. De lo que él había negado, ahora empieza a dar la verdad. Entonces, ahí podemos ver que después de este bautismo, Pedro no empieza a tener estos demonios. Pero si una persona cristiana está expuesto a los demonios, es porque todavía está en una etapa aquí, hasta aquí, desde el creyente hasta ser un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero sigue siendo salvo. Sigue siendo salvo, sí. Fíjense, Pedro cuando creyó en Jesucristo sigue siendo salvo, pero está siempre a la deriva, a las persuasiones del enemigo, entonces se equivoca en su pensamiento, le falla a Dios. Utilizado cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. También, por eso le dice... Satanás se había introducido en él y había hablado por él. Claro, porque en ese momento justamente dice, porque no, yo voy a morir en Jerusalén, y Pedro dice, no, tú no morirás, porque tú serás siendo nuestro líder y nos vas a sacar de este dominio de los romanos. Y Jesús le dice, Satanás, fuera de mí, le dice a Pedro. Entonces podemos ver que siempre un cristiano, si no es lleno del Espíritu Santo y si no es realmente totalmente sumiso y controlado por el Espíritu Santo, uno es capaz de ser expuesto por el enemigo. Y a veces es engañado, Yo también. Se puede tomar también eso, disculpa, Daniel, se puede tomar también eso como, por ejemplo, cuando acepta a Cristo una persona alcohólica. Se mantiene 1 semana, 2 semanas y vuelve a caer, y después se vuelve a sostener y vuelve a caer hasta que en algún momento se sostiene y luego ya domina o controla la situación que lo aflige. Me imagino se puede entender de esa forma también, ¿o no? Claro. Por eso, ¿en qué nivel está ese cristiano? Porque es un cristiano que está en vía de desarrollo, está en formación, en obra, y en realidad lo que todo cristiano tiene que llegar es este nivel de estar completamente, como dice, el bautismo es estar inundado del Espíritu Santo. O sea que no hay nada a mí fuera. Estoy completamente cubierto, inundado por el Espíritu Santo, que es el bautismo. Es decir, no hay nada de mi pensamiento. Estoy totalmente controlado por el Espíritu Santo. Todo me guía el Espíritu Santo. Estoy sumiso, estoy entregado al Espíritu Santo. Hasta ese nivel tenemos que llevar nosotros. Fíjense que inclusive Abraham al principio no era un hombre perfecto. Él le mentía. Le mentía que mire, Sara es mi hermana. Y lo hizo 2 veces. Y cuando Dios le dijo a Abraham, no te vayas de Palestina, no te vayas de Canaán. Y él cuando no tenía nada que comer, se vino a la sequía, ¿y qué hizo? No le importó Dios, la palabra de Dios. Yo me voy para Egipto, donde hay agua, donde hay cosas para comer. Pero aún así Dios lo soportó. Y hasta que después llega a un nivel de fe de Abraham, y eso es cuando Abraham fue llamado a los 75 años. Tuvo un entrenamiento con Dios hasta los 100 años, donde él vio el cumplimiento, que Dios es fiel, le dio a Isaac.
Y después de darle a Isaac le dice, entrégalo en el altar. ¿Ustedes parecen que es algo lógico que un padre esté decidido a clavarle un puñal a su hijo recién que lo tuvo a los 100 años? Para nada. Eso es porque ya a esa altura Abraham confiaba 200% en la palabra de Dios. Y eso es lo que un hombre lleno del bautismo del Espíritu Santo debe hacer. ¿Estás dispuesto a entregar tu hijo hoy día si Dios te lo pide? Entonces eres un hombre que está a nivel de Espíritu Santo. ¿Estás dispuesto a dejar tu familia porque Dios te llama ahora? Deja tu trabajo, tu familia, ven, sal a predicar el Evangelio. ¿Estás dispuesto a aceptarlo ya mismo, a dejar todo? Entonces, todavía nosotros también, hoy día, el enemigo me va a poner en la cabeza, mira, tienes hijos, tienes familia que cuidar. ¿Cómo vas a ir a obedecer eso? Eso es descabellado. Espera, toma tu tiempo. ¿Cuál es tu opinión? Entonces, ¿esto quién me lo pone? El enemigo. Yo también, todos nosotros, estamos siempre, todos los días, luchando entre cuál es la voluntad de Dios, cuál es el enemigo que siempre trata de echarle mentiritas a la voluntad de Dios, como le hizo a Eva y a Adán. La misma táctica de siempre que la Biblia dice. Nos está metiendo en la cabeza siempre pensamientos equivocados, siempre falsos, mentiritas, que van en contra de la voluntad de Dios en definitiva, siempre siendo de amigos y dice, bueno, ¿dónde está tu voluntad? Haz lo que tu corazón te dice, no la palabra de Dios. ¿Vieron ustedes el logo del Nike? Nike. ¿Cuál es el eslogan de ellos? Es decir, just do it, hazlo, ¿cierto? ¿Sabes lo que significa? Sigue tu opinión, haz lo que tu corazón te dice. Eso es lo que el enemigo dice hoy día también. Sigue, hazle caso a tu corazonada, no a la palabra de Dios. Y esos son siempre susurros del enemigo, constantemente. Estamos expuestos a ellos. Tenemos que estar atentos, despiertos, de que no podemos decir, porque yo creí en Jesucristo, ¿estoy ahora totalmente libre del enemigo? ¿Puedo decir eso? No. Estamos siempre expuestos a estos espíritus que siempre, la manera de atacar es siempre acá. Por eso, cuando tenemos conflictos acá, ¿qué hacemos? Ir a ver la palabra de Dios, pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para tratar de entender, cuando escribiste, Espíritu Santo de Dios, esta palabra, ¿qué quisiste decir? Humildemente, me postro ante ti, quiero saber la verdad. ¿Qué es lo que quisiste decir con esto? Hazme saber. Siempre le digo a los hermanos, ustedes cuando ven una película, ¿van a entender una película porque han visto 5 minutos de la película? ¿Van a entender toda la película? Van a tener que ver toda la película, ¿no es cierto? Por eso nosotros no podemos atenernos a 2 versículos de la Biblia o un libro de la Biblia para entender la voluntad de Dios. Tenemos que ver desde la Biblia toda la película de la Biblia para entender qué quiso decir Dios, cuál fue la voluntad de Dios. Bueno, no sé si pude responder o no, pero en eso realmente es cierto que nosotros estamos expuestos al enemigo constantemente, todos los días. Hoy día por eso tenemos que seguir cuidando nuestro corazón, defendiéndonos del enemigo. Por eso la Biblia dice, resiste al diablo. Porque si no hubiese dicho eso a los cristianos. Fíjese, esa carta de Santiago es a los cristianos. Y a los cristianos le dijo, resiste al diablo, le dice. Porque es una lucha, una guerra espiritual que tenemos que hacer constantemente con estos espíritus que están rondando, tratando de hacernos tropezar cuando nos vean oportunidad. Siempre van a meter cola a ellos. Bueno, vamos a agradecer al Señor, hermanos, y damos gracias al Señor. Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesús y declaramos, Señor Jesús, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Salvador, tú eres el Dios Todopoderoso. Sabemos que tú has venido con cuerpo de hombre, con sangre para poder derramar, para pagar el precio del pecado que es la muerte, Señor. Y con esa sangre limpia, pura, sin pecado, has redimido a la humanidad. Gracias, Dios Todopoderoso, por haber podido enviar a tu Hijo unigénito, encarnado a través de una virgen, para ser el Cordero de Dios, Señor. Ese Cordero que durante tantos años tú has estado enseñando, ordenando al pueblo de Israel, para recordarles que vendrá un verdadero Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu gran bondad y tu amor hacia cada uno de nosotros. Y en esta noche te exaltamos tu nombre maravilloso, nombre sobre todo nombre, el Dios glorioso, Señor,
Recibe nuestra oración, nuestra alabanza, y toda la honra y la gloria será para ti, Jesús. Y esta noche bendice a todo tu pueblo que con todo corazón te agradece y te dice: gracias, Señor Jesús, gracias por tu sangre preciosa, gracias por tu sufrimiento, gracias por tu sacrificio en la cruz, y gracias por tu poder de resurrección para darnos la certeza y la convicción de que tú eres el Hijo de Dios verdadero y que tú has resucitado. Y ahora que estás a la diestra de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro corazón, en todo lugar donde vayamos, porque tú inundas al mundo. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos guardes de toda artimaña y engaño de estos enemigos odiosos que siempre nos quieren poner pensamientos en contra, pensamientos opuestos a tu voluntad, Señor. Haz que seamos despiertos, que seamos fieles a tu palabra y que podamos estar cotejando todo momento, si todos nuestros pensamientos están de acuerdo a tu voluntad, Señor. Vivir y hacer, poner en práctica y en obra tu voluntad de llevar este evangelio a los que no conocen, que es tu principal objetivo de habernos llamado primero, porque ese deber, ese corazón de deudor que tenía Pablo, Señor, debemos aprender nosotros, de que nosotros tenemos una gran deuda contigo, de salir a dar a conocer el evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de tu pueblo en este momento. Suple todas sus necesidades, Señor, para que sigan adelante para ser fieles a tu palabra. Hoy día, Señor, hay tantos engaños en este mundo, Señor. Tantos engaños del enemigo, tantas obras que nos sacan de tu verdad, Señor. Danos a través de tu Santo Espíritu sabiduría y discernimiento necesario para poder aprender y conocer y entender tus palabras y así hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos, Señor, que nos bendiga de esta manera para tu gloria, para exaltar ese nombre maravilloso de salvación, nuestro Rey, Señor y Salvador, Jesucristo. Gracias, Jesús, por esta noche estar también con nosotros. En el nombre de Jesús, damos gracias y los bendecimos. Amén y amén.